Así es, vecina, tal como lo explicó nuestra queridísima Yulisa Lobo. Hoy vamos a estar hablando con la doctora Gemarilis González sobre estos cólicos durante el embarazo. Doctora, bienvenida, buenos días, ya usted es parte de la casa. Sí, Nelida. bienvenida. Cuéntenos, doctora, ¿por qué sentimos estos cólicos, sobre todo al principio del embarazo? Sí, mira, buenos días. Hay que tener en cuenta que el embarazo es un momento de mucha felicidad, mucha emoción, pero también va a haber cambios en el embarazo, durante todo el embarazo, que muchas veces las pacientes, si uno no le explica, van a tener cierto tipo de preocupación. Por ejemplo, es normal que uno tenga cólicos al principio del embarazo, pero siempre y cuando sean pasajeros, Claro. no asociados a sangrado, puede ser normal, ya que el útero, a medida que va creciendo, hay unos ligamentos que se llaman ligamentos redondos que van, como dice, llevando al útero y se engruesan y pueden producir dolor de repente cuando uno se levanta de una cama, se para de repente de una silla de repente. Son dolores a ambos lados que eso pueden ser normales. En ambos lados, en un lado. Esos son cólicos que muchas veces son normales. Si ya de repente está asociado a un dolor persistente por mucho tiempo y está asociado a sangrado, entonces ya definitivamente es preocupante y se consideraría una amenaza de aborto, que ya entonces hay que tratarla, ir al médico con algún tipo de medicamento o hormonas para entonces mejorar todos estos síntomas. ¿En qué periodos te pueden dar estos cólicos o hasta qué momento, hasta qué etapa del embarazo? Exacto, los cólicos, bueno, pueden ser durante todo el embarazo, pero entonces uno puede, también hay que diferenciarlo de alguna otra patología. Por ejemplo, hay contracciones que se dan en el segundo trimestre después de las 28 semanas que son normales, que se llaman contracciones de Braxton-Hicks, que son contracciones cólicos de repente se pone un poquito dura la barriga, pero no debe de estar asociado a dolor persistente. Si la barriga se pone dura, con dolor y es persistente, ya definitivamente, y estamos en el segundo trimestre de embarazo, puede ser una amenaza de parto prematura, entonces sí hay que definitivamente ir a dar inhibidores, reposo, mucha hidratación y descartar también algún problema de infección urinaria, porque también hay muchas situaciones que durante todo el embarazo le pueden dar a la paciente cólicos por una infección urinaria, no le permite una apendicitis, un cólico biliar, o sea, igual a la mujer embarazada le puede dar cualquier síntoma de cualquier otra persona normal, y lo importante es saber identificar y saber que si es un dolor persistente, que es fuerte y que no se quita el dolor y el malestar, tienen que definitivamente acudir a su ginecólogo. Allá iba, doctora. ¿Qué pasa con esta paciente que está en su primer trimestre de embarazo y tiene cólico constante? Y de hecho, a veces ocurre, y lo digo por ejemplo en caso personal, mis primeros 2 meses de embarazo yo no sabía que estaba embarazada y de hecho sentía cólicos constantes como si me viniera el periodo. ¿Qué tan...? Porque me llamó mucho la atención que dijo que no sea persistente. ¿Cuándo debe uno decir, ojo, alarma, ve al ginecólogo, el dolor está constante, puede ser una amenaza a aborto? ¿Qué nos distingue si no tengo el sangrado? Bueno, definitivamente una amenaza de aborto se diferencia de un cólico de repente que es inofensivo, por decir así. Si el cólico es persistente y dura horas, dura días. Como si tuviera el periodo normal. Exacto, como cuando las mujeres no va a venir el periodo. Si es Pues persistente, sí, uno también tiene que descartar algún problema de alguna infección urinaria, porque las mujeres embarazadas no están predispuestas a tener tanto infecciones urinarias como infecciones vaginales. Entonces, una amenaza de aborto es que hay cólico, dolor más sangrado. Okay. Si no hay sangrado, no hay amenaza. Exacto, no hay amenaza. Entonces, es un cólico, entonces uno va descartando, como expliqué, puede ser, muchas veces hay un cólico también cuando se implanta el bebé, en las 2 semanas después de que se fecunda. También como por expansión, que es lo que estaba diciendo, ¿no? Puede haber un cólico que es transitorio, puede haber a medida que el útero va creciendo, porque obviamente el útero va creciendo, se va comprimiendo todas las estructuras pélvicas y también puede ser malestares. Es muy frecuente que haya cólico también por estreñimiento o por gases, porque con el embarazo hay una hormona que se llama progesterona que hace que todo lo que es el trayecto del tracto digestivo sea más lento. Entonces hay pacientes que tienen muchos problemas de gases y es producido por todo esto y son cólicos. Claro, y como que todo empieza a estar apretado allá adentro, doctora. También quería hacerle otra consultita. Tenemos la mala costumbre de automedicarnos. Y tengo un dolorcito por aquí, un dolorcito por acá, y empezamos a automedicarnos. ¿Qué debe y qué no debe hacer la paciente que está sufriendo de estos cólicos? Porque muchas veces tendemos a que, no es mi segundo hijo, no me había pasado, pero ya yo pasé por embarazo, me tomo una pastilla y a veces no tenemos el cuidado debido de que estamos embarazadas y lo que tú estés tomando puede afectar a la criatura que llevas en el vientre. Claro, mira, un cólico es algo, como expliqué, pasajero. Si es un cólico, uno y sabe que es pasajero, que es de minutos, no demora mucho, uno puede mandar algún tipo de relajante, una buscapina. Pero es bien importante saber que un dolor abdominal, o sea, un cólico persistente, uno no puede estar automedicándose porque también uno puede enmascarar situaciones que pueden poner en peligro incluso la vida de la mamá y el bebé. Por ejemplo, hay muchas pacientes que la apendicitis, que es un cólico, comienza como un cólico, un dolor abdominal, muchas veces
no es igual que una paciente que no está embarazada. Entonces se enmascara muchas veces el cólico del dolor y la paciente se automedica. Y de repente sí, eso puede tener una connotación bien importante porque puede haber complicaciones por automedicarse. Entonces lo importante es que siempre acuda a su ginecólogo y le manifieste todos los síntomas que tiene para entonces descartar algún ¿En qué problema área más fuerte. uno puede sentir esos cólicos? Porque si es apendicitis uno lo siente a un costado. Y para mí hay dos tipos de cólicos. Está el cólico aquí, abdominal, pero hay un cólico que es más abajo. El del vientre bajo. No, más abajo. Entonces, Ok. entonces ¿cuál es sí, yo soy rara, mentira, no sé. Esto, ¿cuál es el tipo de cólico que debe sentir? O sea, ¿en qué área debe sentirlo? O eso depende de la mujer. Bueno, depende de cómo lo perciba, pero realmente, bueno, los cólicos pueden ser en todo, cólico abdominal pueden ser en toda la barriga, si es por gases o por estreñimiento, o el que es a nivel del útero, a nivel de bajo vientre, o sea, por debajo del debe ser ombligo. ese. Sí, el de bajo El de vientre. bajo Bien vientre, que es bajo en todo el vientre. ombligo, y obviamente la apendicitis sí es más localizado, que es a nivel del lado derecho. Pero como explicaba, a veces los cólicos, lo importante es que descarte, o sea, un cólico que persiste en el tiempo. Que persiste 1, un 2 día días, entero. exacto, Es ya no es preocupante, es normal. cuestión de Uno alarmar. puede tener un cólico Puede ser pasajero. fluctuante en un día. Exacto. Y eso es pero normal. pero son suaves. Claro. O sea, no son fuertes. Que te tienes ni que son- acostar. Exactamente. Ok. Porque, como le explicaba, hay un síndrome de ligamento redondo que es muy frecuente en todo el embarazo porque esos ligamentos se engruesan, se endurecen y van, como dice, atrayendo llevando el Como que útero jalándolo. y produce Ajá. mucho dolor en cambios de posición. De repente la paciente está acostada y se levanta Es lo o mismo se que- sienta y le da ese dolor Es lo muy mismo que cuando uno persistente. después de dar a luz las se contracciones van que contrayendo. tiene. Exacto, exacto. Es- Y es- el útero yo- duele porque el dolores de útero se entuerto, que contrae, les es un llaman. músculo. Yo creo que es importante, como siempre lo decimos cada vez que viene la doctora de Marilis y todos nuestros expertos en la materia de medicina, es que usted no deje de ir a sus citas médicas. Sí, Doctora, regularmente. muchísimas gracias como siempre. Ginecólogo es importante durante toda la etapa del embarazo. No porque usted ha tenido 2, 3, 4 hijos, usted no le va a prestar atención. Así que, de verdad, muchísimas gracias, doctora de Marilis.